Institución Educativa Privada San Carlos. Con su lema respectivo, formando triunfadores basado en valores. Pedregal Majes, literatura, tercer año de secundaria. Tengan un buen día, estudiantes sancarlinos. Dios los bendiga y ilumine. Hoy día vamos a desarrollar el módulo 7, tema 4, vanguardismo y literatura latinoamericana. Bien, alumnos, veamos lo que es el vanguardismo latinoamericano con relación a la poesía. Esta poesía, alumnos, latinoamericana, ¿no?, que es contemporánea, y tiene tres fundadores: Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. Rubén Darío, César Vallejo y Pablo Neruda. Mucho su producción literaria de estos tres literatos ha influido en América Latina, ¿no?, y España. Estos poetas vanguardistas, alumnos, se caracterizan por lo siguiente: rendir culto a la novedad y a la sorpresa. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos cambian la estructura, ¿no?, del poema, o sea, la estructura formal de un poema. Otra característica es renovar completamente los recursos expresivos. Acá ellos utilizan pues figuras literarias que nosotros conocemos, ¿no?, como metáforas, ¿no?, la imagen, etc. Otra característica es la exploración de lo irracional. O sea, ¿qué sucede? Ustedes saben que la poesía, ¿no?, tradicional, alumnos, tenía pues métrica, ritmo, ¿no?, etc. En cambio acá se presentan sin leyes métricas, no hay lógica y solamente está regido por un juego, ¿no?, al azar, por un juego al azar. O sea, viene a ser una poesía totalmente libre de estudiantes. No como, no rima asonante, consonante, rima abrazada, etc. Acá en este vanguardismo latinoamericano no existe eso, es totalmente libre, como un juego, no hay lógica, ¿no? Puede haber algunas similitudes, etc. Veamos a Vicente García Huidobro Fernández. Creo que familia de Diego, si es que no me equivoco. Este gran literato, Mi tío alumnos. es. ¿Sí? ¿Es tu tío? Correcto, muy bien. Sí, mi tío. Tu tío, correcto. Medio parecido también no a tu persona, sino que acá ya con un poquito ya más de edad, ¿no? Pero bien. Claro, tengamos a un familiar, un aplauso para Diego. Este literato, alumnos, nació el 10 de enero de 1893 en Santiago de Chile, ¿no?, país Chile. Es un poeta, es escritor, es periodista. Él es fundador, alumnos, del creacionismo, también representante. Él inicia, ¿no?, el vanguardismo latinoamericano en el año de 1918. Fue rival del poeta peruano César Moro. ¿Y cómo se agredían, alumnos? No, esto no es a golpes, por favor. Ni con armas, sino ellos lo hacían a través de cartas literarias. Esa era la forma, ¿no?, de agresión que ellos tenían, pero en forma mutua. Creó una poesía con realidades nuevas, Cuando mencioné cuando era fundador del creacionismo estudiantes, esta es una escuela pues vanguardista. Bueno, estamos hablando de Latinoamérica, ciertamente. Pero alumnos con esta obra Arte Poética en el año de 1916. En esta obra, alumnos, Arte Poética, se afirma
que el poeta es un pequeño Dios. Profesor, ¿y por qué es un pequeño Dios? Bueno, sabemos nosotros por creencia, ¿no? Fe, ¿no? Carácter mesiánico, que Dios ha creado pues, el universo, ¿no? El mundo, los seres humanos, todo. Es algo magnánimo, es algo grande. Y en esta obra de arte poética, donde dice que el poeta es un pequeño Dios, porque el poeta también pues, crea, pero crea poesía, alumnos. ¿Mm? Transmite un mensaje, sentimientos, que pueden ser de repente alegres, dolorosos, nostálgicos. Por eso un pequeño Dios, no como Dios de acuerdo a nuestra fe. Crea una poesía con realidades nuevas, su obra emblemática, alumnos, Altazor, o El viaje en paracaídas, que ha sido publicada en el año de 1931. Muere el 2 de enero de 1948 en lo que es Cartagena, Chile. En cuanto a sus obras de Vicente Huidobro, tío de tenemos Altazor, Papá o el diario de Alice Mir, 3 novelas ejemplares, Poesía y poética, La próxima, Antología poética, Temblor de cielo, El espejo de agua, Manifestos, Sátiro o El poder de las palabras. Antes de ingresar a Pablo Neruda, algunos, tenemos acá una poesía de Vicente Huidobro, ¿no? Que es un fragmento, ¿no? Que se titula Prefacio, y que dice así: nací a los 33 años, el día de la muerte de Cristo. Nací en el equinoccio, bajo las hortensias y los aeroplanos del calor. Tenía yo un profundo mirar de pichón, de túnel y de automóvil sentimental. Lanzaba suspiros de acróbata. Mi padre era ciego y sus manos eran más admirables que la noche. Amo la noche, sombrero de todos los días. La noche del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y 2 golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al globo que cae. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris, y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. Este es un fragmento de esta poesía de prefacio de Vicente Huidobro. Conozcamos ahora a Pablo Neruda, que su nombre completo, alumno de nacimiento, ¿no? De bautizo es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. Este personaje, alumnos, nace en Parral el 12 de julio de 1904. Él es uno de los más grandes poetas líricos de habla española en el siglo XX. Se le considera el máximo representante del vanguardismo poético, pero en Chile. Reconocimientos que él tiene. Premio Nobel de Literatura en 1971.
y un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Fue un destacado activista político, senador, miembro del Comité Central del Partido Comunista, precandidato a la presidencia de su país, ¿no? Y embajador en Francia. Él muere el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile, bueno, país Chile. En las obras en verso que él tiene, porque es poesía, estudiantes, tenemos Crepusculario, en el año de 1923, 20 poemas de amor y una canción desesperada en el año de 1924. Tentativa del hombre infinito, en el año de 1926. El hondero entusiasta, en el año de 1933. Residencia en la Tierra, 1 y 2, 1933, 1935. España en el corazón, 1936, 1937. Tercera residencia en el año de 1947. Canto general, año 1950. Los versos del capitán, 1952. Poesía política, año 1953. Odas elementales, año 1954. Las uvas y el viento, año 1954. Nuevas odas elementales, año 1956. Tercer libro de odas, año 1957. Extravagario, año 1958. Cantos ceremoniales del año 1961, confieso que he vivido en el año de 1974. Claro también que este literato, Pablo Neruda, también ha escrito en prosa, ¿no? Y otras muchas obras más, estudiantes. Pero en este caso nos interesa lo que es en verso, porque estamos hablando de lo que es la poesía. Veamos, alumnos, las etapas de la poesía de Neruda. Tenemos 4 etapas. El periodo de la iniciación, alumnos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, alumnos, en este periodo? Acá, alumnos, como lo vamos a ver en una parte de un poema, acá predomina el tono romántico. Acá encontramos algunas obras, incluyen lo que es la obra El Crepusculario, que les dije que es en el año de 1923. Y hay una obra que le proporciona, alumnos, fama. Cuando él todavía tenía 20 años, es jovencito, era un mozuelo. Y esta obra fue, ustedes también la han escuchado, de repente quizás la hayan leído, ¿no? Ustedes saben porque el romance hoy en día predomina en el ser humano. 20 poemas de amor y una canción desesperada en el año de 1924. Esta obra, ¿no?, tiene como tema central, alumnos, el amor. Casi mayormente en la poesía, alumnos, Pablo Neruda, ¿no?, lo hace frecuente. El tema central, alumnos, es el amor lejano, el fracaso de la comunicación. Otros temas que también puede utilizar, no puede utilizar, ha utilizado, ha hecho uso, es la melancolía. Y sobre todo algo que merece mucho respeto es
El otro tema es la mujer. Veamos un poema 15 en este periodo de la iniciación, que dice así. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado, y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y como estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan, y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Ese es en el periodo de su iniciación. Veamos el periodo vanguardista. En este periodo vanguardista, Neruda, alumnos, él fue exiliado, ¿no? Pero representando a Chile como cónsul. Cuando él está exiliado, bueno, en otra palabra, desterrado, ¿no? Alejado, él siente soledad y lo lleva a una vida muy bohemia y también a la pobreza. Con todos estos sentimientos, estos trasluces que él está pasando frente a este exilio, sus sentimientos, ¿no? Su intimismo de él lo llevan a escribir algunos poemas surrealistas que se han publicado en el año de 1933. Aquí existe una colección de 2 libros llamada Residencia en la Tierra. Y también tenemos un poema, Walking Around, que ahí es donde combina mejor el surrealismo con el simbolismo. ¿Y por qué? Porque quiere mostrar que un disgusto, su disgusto con las cosas materiales de la vida temporal. ¿No? Llegar a la pobreza, llegar a la bohemia. Entonces muestra un disgusto. Porque hoy en día, ¿no? A veces el dinero es muy importante. ¿Qué características tenemos, alumnos, acá? Incluye al mundo urbano. O sea, lo urbanizado se convierte en un espacio para la poesía. Hay pesimismo, metáforas. Veamos este poema Walking Around, que es un fragmento en donde él nos muestra, ¿no? En cuanto a sus características, alumnos, el disgusto por las cosas materiales. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito impenetrable como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Rechazo, muestra un poco de malestar, disgusto a las cosas materiales en ese tiempo. Veamos el periodo de plenitud épica. Alumnos. Acá, quizás ha sido el poema más fuerte y profundo. Acá más bien
se aleja un poco de lo que es el amor y los temas que mayormente son políticos, ¿no? Sociales y con fines didácticos. Y ahí tiene un poema épico, que es el Canto General. Que este poema épico, pues, alumnos, representa ¿qué? La vida americana, en donde se incorpora la cultura, la historia, las creencias. ¿No? Ustedes recuerdan, ¿no? El género épico, uno de los primeros géneros donde se canta pues, las grandes hazañas heroicas, ¿no? De los héroes, etcétera. Que trata de fortalecer, alumnos, ese espíritu y el orgullo, pero nacional para las Américas. Y tiene un poema, un fragmento, alumnos, donde dice: América, no invoco tu nombre en vano. Que dice así: América, América, no invoco tu nombre en vano. Cuando sujeto al corazón la espada, cuando aguanto en el alma la gotera, cuando por las ventanas un nuevo día tuyo me penetra. Soy y estoy en la luz que me produce, vivo en la sombra que me determina, duermo y despierto en tu esencial aurora, dulce como las uvas y terrible, conductor del azúcar y el castigo, empapado en esperma de tu especie, amamantando en sangre de tu herencia. Veamos el periodo de la poesía profesional. Esta es la cumbre, alumnos, lírica de Pablo Neruda. Aunque podemos encontrar muchas contradicciones en su poesía. Y acá pues en esta etapa de la poesía, sus odas elementales. Las odas de Neruda son las más sencillas y las más fáciles para poder entender, analizar la realidad. También hay que tener en cuenta en un poemario los versos del capitán, que este poemario le da inicio a esta etapa del periodo de la poesía, alumnos, profesional. Veamos la literatura latinoamericana. Acá viene pues la palabra, ¿no? Criollismo. Ahí dice, no, yo soy criollo. Yo festejo el criollismo, el día de la canción criolla. Bueno, ¿qué será ser criollo, no? En ese aspecto de la literatura latinoamericana, el criollismo, se desentienden del peso de las tradiciones europeas y centran su interés en nuestro continente. O sea, no quieren saber nada del otro continente. Nos centramos en lo nuestro, en lo propio, lo que nos pertenece, en donde estamos, donde vivimos. Ponen su objetivo en el paisaje antes que los individuos. Por eso es algo muy descriptivo. Que a los personajes de sus obras, por lo común, algunos, víctimas de esa naturaleza americana. Pero ¿cómo fue esa naturaleza americana? Fue brutal, inhóspita y luego grandiosa, ¿no? Cuando lograban su independencia. Dominan la técnica de la novela, el relato o el cuento. Continúan esta tradición modernista. O sea, ¿qué quiere decir esto? Hacer un verdadero arte escrito. Pero, ojo acá no viene ya la alineación. Disculpen, acá ya no viene la alineación, ¿no? De tomar aspectos de literatos de otros países, sino de hacer, ¿no? Un verdadero arte, pero con contenidos nacionalistas. Dominan el manejo de la lengua y conocen a fondo los regionalismos de vocabulario.
Los diálogos, alumnos, acá se caracterizan por la fidelidad a las hablas locales. O sea, la forma de hablar ellos respetaban, de acuerdo al ámbito geográfico. Eran fidedignos en lo que ellos escribían. ¿Qué representantes tenemos nosotros en la literatura latinoamericana? Rómulo Gallegos, del país de Venezuela, Francisco Lazo Martí, del país de Venezuela, José Eustaquio Rivera, de Colombia, Horacio Quiroga, es uruguayo pero muere en Argentina, Ricardo Giraldes en Argentina, es argentino, Benito Lynch en Argentina. O sea, todos los que tienen solamente un país nacen y mueren en ese país. El único es Horacio Quiroga, que es uruguayo pero muere en Argentina. Veamos a Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, estudiantes, ¿no? Su nombre completo, como ven ustedes en la diapositiva, su nombre de pila, de bautizo, de nacimiento, Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Este gran literato nació el 2 de agosto de 1884, Caracas, Venezuela. Fue un novelista, ensayista, cuentista, periodista, dramaturgo y político venezolano. Y en el año de 1909 escribe su primera novela, El último solar. Ejerce el cargo de presidente de Venezuela en 1948. La Academia Venezolana de la Lengua lo eligió miembro, pero no se recibió. Murió el 5 de abril de 1969, Caracas, país Venezuela. En cuanto a su producción literaria, novelas, es Reinaldo Solar, hay un error ahí, año 1920, La Trepadora, 1925, Doña Bárbara en el año de 1929, Cantaclaro, año 1934, Canaima, año 1935, Pobre Negro, año 1937, El Forastero en el año de 1942, Sobre la misma tierra en el año de 1943. La brizna de paja en el viento, 1952. Una posición en la vida, 1954. El último patriota, 1957. Tierra bajo los pies, 1973. En cuentos, tenemos La Rebelión y otros cuentos en el año de 1922, cuentos venezolanos, drama, El milagro del año. Veamos lo que es Doña Bárbara, ¿no? Alumnos. En cuanto a lo que es su argumento, ¿no? Doña Bárbara ha sido publicada en el año de 1929. Doña Bárbara, estudiantes, es una rica terrateniente. Es ruda, insensible, ¿no? Y pasa por una experiencia traumática en su adolescencia. Porque fue violada por un grupo de piratas asesinos que también mataron a su primer amor, al primer amor de su vida. Ella empezó, alumnos, a acumular. ¿Qué acumulaba? Grandes tierras y manadas extensas de ganados, usando a los hombres para su provecho personal. Quizás de repente su actuar en un análisis, ¿no? Por lo que le había pasado, ¿no? Al ser violada, ultrajada. Y utilizaba pues medios ilegales, el soborno, ¿no? A los funcionarios locales, entre otros. Pero hubo uno de los pocos alumnos terratenientes, ¿no? Restantes,
en el área. Y este personaje fue Santos Luzardo, que ha vuelto después de estudiar, porque viajó, estudió y regresó, ¿no?, de estudiar Derecho. O sea, sabía, ¿no?, de leyes. Y quería poner, pues, ¿no?, imponer el control, imponer control en la hacienda de su familia. Pero él se da cuenta y sospecha del capataz. Este capataz llamado Balbino Paiva, que estuvo trabajando, ¿no?, para doña Bárbara, pero en forma disimulada. ¿Pero para qué trabajaba? Para robarle sus ganados. Los demás peones, o sea, dudan, no creen que Santos sea el que ponga bocado a las fechorías de doña Bárbara. O sea, que, ¿no?, que ya la pare sobre esos atropellos que le hacía, sobornos, maltratos, etc. ¿Qué sucede acá, alumnos? Doña Bárbara, ¿no?, después de haber sido ultrajada, ¿no?, más adelante, ya cuando acumula su riqueza, ¿no?, es una terrateniente, tiene una hija, alumnos, llamada Marisela. ¿Pero con quién tuvo? Con Lorenzo Barquero, que era otro terrateniente, y al cual le quitó todas sus pertenencias, dejándolo en la calle. Imagínense hasta dónde llegó doña Bárbara, ¿no?, quizás ese odio frente a los hombres, ¿no? La madre no quiere saber nada de ella, o sea, de su hija, o sea, de Lorenzo Barquero, y la deja en abandono, solamente por ser hija, ¿no?, de Lorenzo Barquero y que es un hombre. Sola su hija, pero aparece Juan Primito, que era un criado de doña Bárbara, y se ocupa de protegerla, de cuidarla, pero secretamente. Doña Bárbara no sabía nada de eso. Después Santos, ¿no?, el abogado, descubre a Marisela. Se ocupa de ella y de su padre. Se los lleva a la hacienda, les brinda educación, ¿no?, a Marisela, y alejar a Barquero del vicio del alcohol. O sea, con la persona que se había casado, o doña Bárbara, tuvo una hija, lo dejó en la miseria y él se dedicó, ¿no?, al alcoholismo. Pero ¿qué sucede acá? ¿Cómo es la vida, no? Doña Bárbara se siente atraída por don Santos, el abogado. Pero cuando ella se entera, o sea, doña Bárbara, de que su hija, ¿no?, su hija es un rival para su efecto, no, le entra la maldad y quiere de todas formas arruinarlos a los dos, a Marisela y a Santos. ¿Qué genera todo esto? Bueno, eran personas poderosas, con terreno, ¿no?, haciendas, ganado, tierras. Acá repite el conflicto entre la civilización y la barbarie. Barbarie es cuando uno se aprovecha de las demás personas, ¿no?, sin tener en cuenta las consecuencias, a cualquier medida, a cualquier precio. En ella el progreso está personificado, ¿no?, en Santos Luzardo, y el atraso en doña Bárbara. Esta novela escrita por gallegos, alumnos, es una maestría de la naturaleza y de la tierra venezolana, y de las personas que han vivido ahí, ¿no? Y nosotros los conocemos con la palabra los llaneros. Veamos algunos de los personajes. Doña Bárbara, alumnos, que ella representa aquí, pues, la barbaridad, ¿no?, del llano, o sea, de Venezuela. Santos Luzardo, que representa, ¿qué?, la civilización y el progreso, ¿no?, porque quiere que todo sea en forma correcta, en forma regular. Marisela, ¿no?, que es la hija,
como le dije anteriormente, de doña Bárbara y Lorenzo Barquero, quien se dedicó al alcoholismo. Lorenzo Barquero, ¿no? Un joven que era con mucho futuro por delante, pero cuando muere su padre, se ve obligado a regresar al llano. Su voluntad ha sido destruida por el vicio. Juan Primito, él representa la superstición, la creencia pagana de los hombres del llano. O sea, si alguien comete algo, la vida se encargará de cobrársela. Pero Juan Primito también estaba enamorado de Marisela, de la hija de doña Bárbara y de Lorenzo Barquero. Guillermo Danger, llamado también el Mr. Danger, que representa el desprecio de los extranjeros hacia los venezolanos. Y este es cómplice, es cómplice de doña Bárbara. Balbino Paiva, ¿no? Melquiades Gamarra y Melquiades Gamarra, estos ayudaban a doña Bárbara a matar, ojo alumnos, a los hombres. Mandaba eliminarlos, sin necesidad que éste les pagara. Lo hacían por hobby, por gusto, imagínense. Quizás de repente haciendo un análisis psicológico de esta obra, ¿no? Doña Bárbara, quizás por lo que le había sucedido en la adolescencia, el ultraje, la violación por estos sendos piratas, ¿no? Quizás ella haya tomado esa actitud en su personalidad, el odio, ¿no? Hacia el hombre. Bien, alumnos, con la información que se les ha dado, elaboran un organizador visual en su cuaderno, le toman una fotografía, le envían a la plataforma de la institución o si no a mi WhatsApp personal. Ahora sí, estudiantes, ingresemos a la plataforma para su examen diario. Ahí encuentran examen diario número 2, literatura, -7. Examen diario número 2, literatura, -7.
Corresponde se envía. ¿Ya lo enviaste, Leonardo? Ujú. ¿Ya terminaste el examen entonces? ¿Sí? Te comento. Ya si has terminado, ya puedes ir a descansar, Leonardo. Eso ya la envié.